también mi, mi asistencia, ¿no? Para poder asistir puntualmente. Apaguen sus teléfonos, mantengan atención, aclaren sus dudas, escuchen y participen. Después de las clases, por favor, sus preguntas, sus consultas, anótenlas. Vamos a ver lo que es la ingeniería de confiabilidad y aplicada a los activos. Para empezar, ¿qué es la confiabilidad? La confiabilidad es la capacidad de un sistema, producto, persona o medición de funcionar consistentemente y sin fallos durante un tiempo determinado, como concepto, produciendo resultados predecibles y fiables. Esto se refiere a la cualidad de ser digno de confianza. Vamos a ver que la confiabilidad, los fundamentos de la confiabilidad operacional son un enfoque integral para asegurar que sistemas complejos, equipos, procesos, personas cumplan sus funciones de manera consistente. El análisis de la causa raíz, la integración con tecnologías, diagnósticos y modelamientos, y un cambio cultural hacia la prevención desde el diseño hasta la operación. Vamos a ver ahí la confiabilidad humana, mantenibilidad de equipos, confiabilidad de equipos y confiabilidad de procesos. Los principios clave de los fundamentos de la confiabilidad operacional vamos a tener lo que es el enfoque holístico, o sea, integrar equipos, procesos, personas y tecnología, ver todo el panorama, no solamente una parte. La mejora continua, utilizar análisis sistemáticos, el RCA, el RCM, herramientas avanzadas para optimizar la producción, ¿no? Como les comenté en las sesiones anteriores, vamos a ver el tema de que la mejora continua está en todos los procesos, ¿no? Normado, como hizo 9001, pero inmerso en cada uno de los procesos, sea financiero, administrativo, seguridad, medio ambiente, operacional, mantenimiento. Está en todos los procesos. La prevención se enfoca en identificar y corregir causas raíz de fallas y ciclo de vida completo. Considera la confiabilidad del diseño del equipo hasta su operación. Tenemos que tener ese ciclo de vida. Muy importante para cuantificar, uno, en qué momento debemos darle de baja, o en qué momento debemos de repotenciarlo, en qué momento se vuelve antieconómico. Cultura y personas. Requiere un cambio de mentalidad, trabajo en equipo y capacitación para una visión unificada. Lo que es la cultura, ¿no? Con esto de la mejora continua, siempre vamos a ver el tema de hábito, que se convierte en cultura organizacional, y esto a su vez está en función a la estandarización, a esas mejoras que se vayan realizando. Vamos a tener la administración de confiabilidad de riesgo, la integridad operativa, el entrenamiento de competencias, diseño de proyectos, confiabilidad de proceso, humano, de equipos y mantenibilidad de equipos. Los pilares de los habilitadores, la confiabilidad de equipos es asegurar el rendimiento y la vida útil. La confiabilidad de procesos es optimizar la secuencia y parámetros de operación, ¿no? de un determinado activo. Confiabilidad de diseño, incorporar robustez y objetivos de fiabilidad desde el diseño inicial, y confiabilidad humana, organizacional, capacitación, gestión de errores, apoyo gerencial y motivación del personal. Los famosos coaching, ¿no?, que se realizan. La confiabilidad operacional, entonces vamos a tener las 4 aristas que hemos visto antes: humana, mantenimiento de equipos, confiabilidad de equipos y confiabilidad de procesos. Entonces, este mantenimiento basado en confiabilidad lo vamos a ver siempre en el RCM, principios y metodología, ¿no? ¿Qué es lo que alimenta, ¿no?, a la ISO 55001? Cuando habíamos hablado que la ISO 55001 nos da lineamientos, pero sobre qué nos basamos, y generalmente nos basamos a otras normas como la 13306, la 14224 y en este caso la RCM 14224, donde jerarquiza, donde agrupa, donde modela, ¿no?
Entonces vamos a ver aquí que es una metodología estructurada basada en un árbol de decisiones. Su éxito depende en gran parte de la experiencia de los participantes, como también en la posibilidad de contar con datos de tasa de fallas y periodos de ocurrencia registradas, información dificultosa de encontrar o elaborar en de las plantas. Esto está basado en la 14224, ¿no? Que nació en el 2016, ¿ya? Pero también viene de normas anteriores, ¿no? Europeas, perdón, americanas, ¿ya? Y que nacen de la aviación, ¿no? La JA 1011 y la JA 1012, SAES, que vienen justamente de esos estándares de la industria aeroespacial, ¿no? De la época de los 70, o sea, se estandariza con el RCM, ¿no? Y que viene de los SAES, ¿no? De la J1011, 1012, donde vamos a ver que se empezó a estudiar más detenidamente sus programas de mantenimiento y desarrollo de procesos para sustituir el anterior mantenimiento de los componentes de los aviones basado en el tiempo. Recuerden la confiabilidad de un equipo como el avión, que maneja personas, ¿no? Y una falla no puede ocurrir, porque cuando ocurre es un desastre global, ¿no? Es con mucha consecuencia de fatalidad. Los fundamentos del RCM de la JA 1011, 1012, ¿cuáles son sus funciones y las normas de rendimiento asociados al activo? ¿De qué manera pueden cumplir estas funciones? ¿Cuáles son las causas de cada fallo, ¿no? Funcional? ¿Qué ocurre cuando se produce cada fallo? ¿Qué importancia tiene cada fracaso? ¿Qué se puede hacer para predecir cada fallo? ¿Y qué debe hacerse si no se encuentra una tarea proactiva adecuada? Entonces, el antecesor de la RCM, ¿no? Y del ISO 14224, la JA 1011 y la JA 1012. Entonces, el RCM es más que 7 preguntas, ¿no? Las que hemos visto anteriormente, las hemos listado, y constituyen la base del mantenimiento centrado en la fiabilidad, el RCM. Sin embargo, para implantar eficazmente el RCM en una organización, es esencial comprender herramientas y conceptos adicionales, algunos fundamentos clave y mejoras de prácticas para implementar el RCM. Identificación de los puntos de fallo, selección de la estrategia de mantenimiento adecuada, ejecución y supervisión del plan de mantenimiento y aprovechar la tecnología y datos. Esto es muy importante porque vamos a ir repitiendo cada cosa y que dentro del RCM, dentro de lo que es el TPM, dentro de lo que es la 13306, ¿no? Terminologías de mantenimiento. Vamos a ir viendo la ISO 55000, vamos a ir viendo prácticamente cosas muy similares, con conceptos mucho más avanzados uno con el otro, pero que sirven para el modelamiento eficiente de la ISO 55000. La identificación de los puntos de fallo, que trata de comprender el funcionamiento y los modos de fallo. La selección de la estrategia de mantenimiento adecuada, ¿no? Como árboles lógicos de decisión, matriz de riesgo y análisis costo-beneficio. Ahí hay técnicas para aplicar, ¿no? Criticidad modo falla, ¿no? Donde tenemos que estudiar nuestras matrices de criticidad, nuestra matriz de modo falla, y entre los dos sacar cómo abordar un plan de mantenimiento en función a sus tácticas y a las técnicas que se aplican en la gestión de mantenimiento, ¿no? Por especialidad, por ejemplo, mecánico, eléctrico, instrumental. Vamos a ver también lo que es la ejecución y supervisión del plan de mantenimiento, definición de tareas, intervalos, indicadores, el análisis de los datos, la colección de estos datos, y aquí vamos a ver la rutina de mantenimiento, que es el corazón de toda gestión de mantenimiento. Entonces, cómo, ¿no? Hacer un bucle de mejora, de seguimiento y control, ¿ya? Y a su vez, también que sirve esta colección de datos para el análisis, para la toma de acciones y evitar
las fallas. Aprovechar la tecnología y los datos, ¿no? Toda esa información a veces se vuelve inmanejable, ¿no? Por lo tanto, tenemos que utilizar software, tenemos que utilizar inclusive ahora ya aprovechando la tecnología, manejo de base de datos e inteligencia artificial para poder empezar a manejar la información, inclusive para proyectar, ¿no? Para que nos genere las alertas. Entonces, vamos a tener dentro de los fundamentos de la J1011 y la 1012, vamos a decir que es la J1011, el estándar para mantenimiento centrado en confiabilidad, que está concebida para ser utilizada por cualquier organización que tiene o haga uso de activos físicos o sistemas que deseen manejar responsablemente, ¿no? Por eso vamos a ir viendo, así como la gestión de activos, ¿no? En forma general, el PAS 55 y la ISO 55000, el PAS 55 también nos habla, ¿no? De los activos físicos o sistemas, ¿no? Pero no nos habla si es tangible o intangible. Ejemplo de intangibilidad, una patente tecnológica, ¿no? También es un activo. Ya, eso de ahí ya lo habla en la ISO 55000, como ISO. De la misma manera, acá nos habla de activos y vamos a ir viendo que luego esto va ampliándose a lo que es dentro del RCM 55000, ya nos amplía algunas cosas o nos aclara otras que no estaban bien definidas. El propósito de la norma, que fue en el 99, ¿no? Describe los requerimientos mínimos para que un proceso se considere un método de conformidad por RCM. También nos dice los pasos, ¿no? Los siguientes pasos: delimitar el contexto operativo, determinar cómo un activo puede fallar, definir las causas para cada falla funcional, describir qué sucede cuando ocurre cada falla, determinar qué se debe realizar para predecir o prevenir cada falla, decidir si otras estrategias de gestión de fallas pueden ser más efectivas. La J1012 también, ¿no? Amplifica, clarifica cada uno de los criterios claves listados en la J1011 y resume problemas adicionales que deben ser tomados en cuenta para aplicarlo, ¿no? De manera exitosa. Aquí vamos a ver también el tema de que todo esto no, está en la normativa 1012 y que explica detalladamente cómo se pueden combinar los elementos claves del proceso del mantenimiento centrado en la confiabilidad. Cuando vemos SMCC, mantenimiento centrado en la confiabilidad. Ya. Y luego nos vamos a lo que es la 141024, pero ya como un ISO, RCM, ¿no? Y vamos a ver la clasificación de tareas preventivas, predictivas, detectivas, correctivas y rediseño. Entonces, los registros de mantenimiento deben relacionarse con cada nivel dentro de la jerarquía del equipo a fin de que puedan compararse. Por eso se jerarquizan, se agrupan, ¿no? Para poder buscar un tema de estructurarse para un análisis, para comparativos, para seguimiento, ¿no? Es muy importante esta parte dentro de lo que es la ISO 14. La información que, por lo tanto, la 14224 ya nos jerarquiza en el tema de horas. ¿Por qué es importante esto? Porque esto ya nos va ordenando, jerarquizando los equipos en función a sus horas utilizadas, clasificando esos tipos de eventos de parada, ¿ya? Y que está avalado también y aclarado en la norma 306, por eso les decía, cómo engrana uno con el otro y que va hacia la ISO 55000, que es la gestión de activos, ¿no? Y donde vamos viendo de que
tenemos ya clasificación, si vemos la parte derecha donde tenemos horas de mantenimiento, las horas de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo, ¿no? Hasta aquí es la estratificación, pero las estrategias no se dan acá, se dan en ese análisis de criticidad modo falla. Acá es la clasificación para agrupar, pero conforme generemos nuestras estrategias, vamos a poder potenciar este uso de agrupamiento y de jerarquización. Clasificación de las tareas preventivas, predictivas, detectivas, y donde tenemos definiciones, terminologías estandarizadas por horas. Lo vamos a ver con la 13306 aclarado, lo vas a ver en la 14224, y algunas las vas a ver en la ISO 55001. Vamos a tener, ¿no? Dentro de este agrupamiento, nos dice que este agrupamiento también es una adopción obligatoria en 28 países de la Unión Europea, que ahora es mucho. Correctivo, está descrito de manera estandarizada, ¿no? Normativa, y que se va a utilizar ese lenguaje de manera universal, ¿no? El de mayor jerarquía e integración internacional en la normalización del mantenimiento y cuya lógica de trabajo se basa en los principios de normalización, que es un consenso, transparencia y coherencia técnica, ¿no? Entonces, si nosotros vamos aplicando terminologías, agrupamientos, jerarquizaciones, ¿no? Y en función a lo que nos pide la gestión de activos, simplemente estamos yendo a un world class, donde nos vamos a ir midiendo, ¿no? Con otras organizaciones, no solo por la similitud de las operaciones sino que por la forma de gestionar el mantenimiento. Entonces, la clasificación de las tareas también está agrupado, donde vamos a ver un resumen, ¿no? Tanto en la 14224 lo vamos a encontrar, ¿no? En la página 42, igual en la 13306, la misma estructura, tanto normalizado en terminología, tanto normalizado en lo que es jerarquización y agrupamiento. Entonces, esto nos sirve para estratificar y consolidar indicadores, miren. O sea, lo que no nos servía, ahora nos sirve para esto, para los procesos, equipos y componentes. También vamos a ver que el objetivo principal es la conceptualización y estandarización de la fórmula de cálculo, porque ya lo tenemos agrupado. Entonces, ya no es un tema de que para una organización sí, para otra organización no, ¿no? Estamos hablando de estandarizar los mismos criterios, las mismas terminologías, la misma fórmula de cálculo, y que eso, indiferentemente de los datos que se tenga, por condiciones operativas, por condiciones organizacionales, pero está estandarizado a un solo criterio, normalizado. Vamos a tener que, de acuerdo con la aplicabilidad, los indicadores pueden ser estratificados y consolidados, ¿no? Como lo dijimos, procesos o proceso, equipo, componente, como también para quienes sirven estos reportes. Directores, gerentes generales, gerentes de áreas, supervisores. Indicadores para procesos, ¿no?
equivalentes, como tener un indicador equivalente, ¿no? ¿Por qué digo equivalente? Porque hay a veces es todo un sistema, aquellos que están en paralelo, aquellos que están en seriados, aquellos que son redundantes, aquellos que son críticos, y empezamos a sacar nuestro indicador equivalente de todo un proceso, de todo un sistema, ¿no? De todo un equipo. Ejemplo, una planta concentradora, vamos a encontrar, puedes encontrar tu disponibilidad de solamente chancado, o puedes, ¿no? Encontrar tu disponibilidad de chancado, molienda, filtrado, clarificación, ¿no? Relavera. Puedes encontrar de cada uno de los procesos o de toda la planta en general, ¿no? Que es lo que le interesa a muchos gerentes. No, que funcionen las chancadoras, pero no hay producción, no le interesa. Pero que todo el proceso funcione, las perforadoras para el transporte, el motor diésel, la parte hidráulica, el posicionamiento, ¿no? Entonces, también es un circuito, ¿no? Un proceso que a su vez tiene una hora equivalente con la cual nosotros vamos a gestionar su mantenimiento, ¿no? Porque tenemos que asumir uno de ellos, pero no, eso nos puede llevar a un error. Por eso se utiliza las horas equivalentes, las fallas equivalentes, el MTBF equivalente, el MTTR equivalente, la disponibilidad equivalente. Vamos a ver también la colección de la información. Tenemos que tener, ya como hemos agrupado, también tenemos que tener una forma de análisis de fallas, porque ya los tenemos agrupados, ¿no? Por procesos, subprocesos, sistemas, componentes, por tipos de fallas, grupos de fallas, ¿ya? Causas de fallas, consecuencias de fallas. Entonces, todo esto involucra que tenemos que tener herramientas de colección de esa data. Tenemos bases de datos, pero ahora tenemos que potenciarlo con el uso de los dashboards. Tenemos que tener eh, nuestro cuadro de indicadores que nos refleje, ¿no? Cómo va nuestra gestión. Lo segundo es que los que nos proyecte esa gestión. Entonces, está agrupado, está jerarquizado, ¿no? Y de tal manera que cuando se ingrese esa base de datos, es muy simple de poder hacer reportes, Paretos, PAIs, ¿no? Y empezar a aperturar, ¿no? Podemos tener de la flota, del equipo, ¿no? De los componentes, averías, horas de parada, eventos, horas de parada, ¿no? En función a toda esa información que se va colectando, ¿no? Podemos tener otras cosas adicionales como las causas, también se puede tener, solamente hay que modelar, ¿no? Sacar nuestros dashboards. El seguimiento, ¿no? Poder hacer seguimiento de cada uno de ellos, ¿no? Porque lo tenemos ya agrupados, lo tenemos relacionados, ¿no? Órdenes, avisos, solpes, pedidos, y que interrelacionan para el atendimiento
del equipo con los correctivos programados, algunos como backlogs, porque está pendiente de atención porque ya hasta los materiales se encuentran en el almacén, generación de inventario. Podemos hacer comparativos inclusive, ¿no? ¿Cuál es mucho más eficiente en función a sus costos, porque ya los tenemos controlados, así como esto del tema de la recopilación de datos, ¿no? Hoy tenemos tecnología para poder hacer una colección masiva, ¿no? Inclusive hacerlo donde no hay ningún tipo de eh, comunicación, ¿no? En línea, pero sí donde hay una comunicación donde podemos levantar esa información eh, de manera, donde podemos levantar esa información de manera manual, ¿no? Esto se hizo pues en los años 2007, ¿no? Hoy hay, inclusive en minería subterránea es bien complejo porque hasta la fibra óptica que se coloca o radiofrecuencia que se utiliza también no es, tiene sus problemas técnicos, ¿no? Pero el equipo hoy sí puede emitir información, capturarse de manera Wi-Fi, ¿no? Hacia un determinado colector de información y que cuando se sale donde ya hay Wi-Fi, se va a la nube y se almacena toda esta información, ¿no? Antes no había eso, ¿ya? Y se colectaba de manera manual. Trabajo, sí, pero funcionaba, ojo, no es que no funcionaba, funcionaba. Se tenía indicadores propios de mantenimiento, propios de productividad del proceso, en este caso minería. Vamos a ver expresiones cuantitativas del comportamiento, el desempeño de un proceso. Al ser comparado con un nivel de referencia, puede señalar algún desvío para tomar acciones correspondientes. El éxito de toda gestión, ¿no? Está en la toma de acción. Y esa toma de acción tiene que ser medida si es eficaz y si es eficiente. La disponibilidad, ¿no? Nuevamente, la utilización, su concepto, la fiabilidad, la mantenibilidad. Aquí yo voy a poner tres escenarios: la disponibilidad física, mecánica y contractual. Hay una sola, que es la disponibilidad física, que es lo que nos dice la norma, pero también tenemos disponibilidad, podemos generar las disponibilidades de acuerdo a requerimiento. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces, esto lo he vivido en el área, oye, hay muchos accidentes, hay mucha mala operación y por lo tanto la disponibilidad es castigada no por mantenimiento, sino por operaciones. Por lo tanto, se saca todas esas fallas, esas paradas por un tema operacional o por un tema de accidente. Por lo tanto, la disponibilidad va a ser distinta a la disponibilidad física. Contractual, ejemplo, un contrato MAR donde la parte soldadura no está incluida. Entonces, esos trabajos de daño por soldadura no entran a las paradas, esas paradas no, perdón, no, esas paradas no entran al cálculo de la disponibilidad y por lo tanto la disponibilidad va a ser otra. Entonces, pero hay una sola, que es la disponibilidad física. Las otras se crean a medida de una necesidad y se pueden crear otras más. La utilización, el tiempo medio entre detenciones, el tiempo medio para reparar, ¿no? Lo mismo de colección de datos de otra, ya aplicado a una organización, ¿no? Como se agrupan y sobre eso salen los indicadores. Esa clasificación tan simple permite generar indicadores. La disponibilidad física, ¿no? La disponibilidad mecánica, la universal, el tiempo promedio para reparar, el tiempo medio entre reparaciones. Entonces, ya está asociado, como vimos, a este agrupamiento que se realizó de los tiempos.
Entonces, se pueden obtener los indicadores porque ya está agrupado y estandarizado. Si nos vamos a una etapa de mantenimiento de clase mundial, vamos a tener nuestros indicadores y vamos a tener etapas. ¿Dónde nos encontramos? Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Estamos en una etapa de fallas, estamos en una etapa con CMMS, con computadores, con tecnología, ¿no? Colección de datos en la nube, en línea, pero ¿a dónde apuntamos? Un World Class, clase mundial, tanto para la clasificación de los trabajos, para la planeación, para la programación, para la ejecución y para el seguimiento. Tenemos que tener diferentes tipos de indicadores. La forma, ¿no? Este es un modelo de cómo se colecta la data diariamente, es lo que sale del sistema, en este caso un CMMS, ¿no? Y que ingresa, ¿no? Esta información para obtener los indicadores diarios y por lo tanto semanales, que se reportan en un cuadro de seguimiento semanal, semana a semana, como resultado de la evolución de cómo va la gestión. Identificando dónde están las flotas que más nos generan impacto, ¿no? Y tienen que ser atendidas para volver a condiciones, ¿no? Sobre el objetivo. La disponibilidad y la utilización de la misma manera, perdón, el MTBF, el MTTR, ¿no? Tiempo medio entre fallas, tiempo medio a reparar. El cálculo del OE, el Overall Equipment Effectiveness, o efectividad total de los equipos, que es un porcentaje que sirve para medir el aprovechamiento integral de la maquinaria industrial. ¿Qué tan eficientes somos? ¿No? Donde vamos a combinar la disponibilidad, el rendimiento y la calidad. En algunos casos, ¿no? Como lo he visto así, la disponibilidad, ya la hemos hablado, el rendimiento está basado en cuánto se produce, ¿no? Perdón, en cuánto se utiliza el equipo, ¿ya? Uno, cuánto se utiliza el equipo, ¿no? Y por último está el cuánto se produce en unidades, ¿ya? O sea, el porcentaje, si era 100.000 toneladas y hizo 90.000, 90% de eh, rendimiento, ¿ya? Utilización, estábamos hablando de 700 horas disponibles, usaron 600. Y de disponibilidad, igual, ¿no? Entonces, todo eso nos va dando el 90, el 80, el 90%, un indicador OE. ¿Qué tan eficientes somos utilizando nuestros recursos de manera integral? ¿No? Entonces, vamos a tener inclusive parámetros ya preestablecidos desde la corporación, también parámetros que vamos a irlo midiendo según nuestro valle, ¿no? Y también los desvíos tienen que ser atendidos mediante un forecast para poder llegar al objetivo. Entonces, vamos a ver clasificaciones de mantenimiento, categorías de mantenimiento, los mantenimientos correctivos, los mantenimientos preventivos. Vamos a ver que según el estándar 14224, que ya hemos hablado, RCM, hay 5 categorías de causas de falla en las cuales podemos relacionar todas las causas que pueden generar el deterioro de un equipo componente, ¿no? Vamos a ver algunas. Los modos de falla: no se obtiene la función deseada, se pierde la función específica, una indicación inicial. También tenemos aquellas fallas mecánicas, fallas de material, fallas de instrumentación, fallas eléctricas, fallas de influencia externa.
Entonces, dentro de esta tipología de falla funcional, modo de fallas y consecuencias, vamos a ver que tenemos que definir un catálogo de falla y podemos decir que es una interfaz entre el hombre y la máquina. Miren a dónde vamos con el RCM, ¿no? Y el RCM que viene de lo que es la 55.000. Los catálogos de fallas son utilizados para que nos permita registrar en el sistema de mantenimiento lo más apegado a la realidad, que algo sucedió en nuestros equipos y fue captado por algún trabajador. La estructura de un catálogo de falla debe responder a dos necesidades básicas. En primera instancia, contener información que permita generar un aviso de necesidad de mantenimiento. En este sentido, el catálogo de falla debe como mínimo contener dentro de su estructura los siguientes elementos. Elementos mantenibles, modo de falla, causa de falla, medidas o actividad recomendada y actividad ejecutada, ¿no? Está cerrando el círculo, ¿no? La acción con la actividad ejecutada. Inclusive acá, como les decía, el monitoreo, que inclusive es qué tan eficientemente se realizó esa actividad ejecutada. Es algo que agregaría. Conceptualmente, vamos a ver que todo esto está en la 14.224, donde se representan los elementos que conforman el equipo, ¿no? Y que esta columna es conjuntamente como la del modo de fallo fundamental, ¿no? Vamos a ver, uno, uso por ubicación, y vamos a ver también lo que es subdivisión del equipo, ¿no? Aquello que está asociado al proceso, ¿no? Industria, categoría, instalación, planta, sección, mientras que la otra es unidad del equipo, subunidad, componentes, ¿no? Lista de partes. Entonces vamos a ver uno asociado al proceso y otro asociado al equipo. Definición de modo de falla de catálogo. También este elemento es considerado como uno de los más importantes de un catálogo, ¿no? De fallas, ya que permitirá al usuario la identificación o correlación de la falla. Definición de las causas de falla. Vamos a ver que es una columna de catálogo que representa conceptualmente el evento inicial que originó la avería del equipo. ¿Cuál fue la causa, ¿no? Y esto nos sirve mucho para el análisis causa-raíz, ¿no? ¿Cuál fue la causa? Las categorías de falla relacionados al... ¿Vieron el cuadrito que les mostré donde tenía toda una tabla donde estaba jerarquizada, agrupada? Acá está. Todo ese concepto debe aterrizar en un cuadro de colección de información relacionados al diseño, a la fabricación, a la instalación, a la operación y mantenimiento, a la gerencia, misceláneos. Lo que les mostré anteriormente, ¿no? Ya están agrupados. No necesitamos tener, así como esto, son varias tablas, les muestro una parte de esta tabla, pero podemos tener una lista enorme, ¿no? Inclusive esto está estandarizado. Matriz de priorización y criticidad de activos, análisis de la criticidad, ¿no? Lo que habíamos hablado, la criticidad, ¿no? Y aquí es donde es una metodología que permite establecer la jerarquía o prioridades de instalaciones, sistemas, equipos, dispositivos, de acuerdo a una figura de mérito llamada criticidad, que es proporcionalmente al riesgo, y a esos riesgos le vamos a poner factores, ¿no? La definición del riesgo es un término de naturaleza probabilística que se define como egreso o pérdida probable, donde el riesgo, vamos a ver que hay técnicas para dimensionar el riesgo. Existen diferentes técnicas para dimensionar el riesgo, todas ellas enmarcadas en tres modalidades: técnicas cualitativas, semi-cuantitativas y cuantitativas. Tenemos las técnicas cualitativas, que son, como su nombre indica, obedecen a razonamiento de naturaleza cualitativa, donde la estimación de la probabilidad de ocurrencia de los eventos y de sus respectivas consecuencias se realiza utilizando una escala relativa, donde no se establecen rangos numéricos implícitos. La estimación del riesgo pasa por estimar la probabilidad de ocurrencia de un evento y sus consecuencias. Las técnicas cualitativas proponen estimar ambos términos, calificándolo como se muestra a continuación. Estimación
cualitativa de la frecuencia, extremadamente improbable, improbable, algo probable, probable, muy probable. Y estimación cualitativa de consecuencias, no es severa, poco severa, mediantemente severa, muy severa y extremadamente severas. Esto nos sirve para armar esta matriz. Estimación, también las técnicas semi-cuantitativas, que son técnicas cualitativas, como su nombre lo indica, y que obedecen al razonamiento de naturaleza cualitativa, donde la estimación de la probabilidad de la ocurrencia de los eventos y de sus respectivas consecuencias se realiza utilizando una escala relativa, donde no se establecen rangos. La estimación cualitativa de la frecuencia es igual a las técnicas cualitativas. Son técnicas blandas, de fácil manejo y comprensión, y cuya virtud es la de proveer un valor de criticidad. Técnicas cuantitativas para realizar un dimensionamiento más objetivo del riesgo. Entonces vamos a ver la matriz de la priorización y la criticidad de los activos. Aquí vamos a ver el riesgo, la confiabilidad y probabilidad de falla y las consecuencias. La confiabilidad basada en la historia, estadística del proceso, basada en la condición, monitoreo del proceso. Las consecuencias, impacto ambiental, impacto en personas, costo de reparación, pérdida de reputación, pérdida de mercado, pérdida de producción, pérdida de ventajas tecnológicas. Nos están dando, ¿no?, los factores para medir, ¿no?, este análisis de criticidad, ¿no? Vamos a determinar los riesgos. El método de análisis de criticidad durante el proceso de concepción y diseño de una estructura de criticidad para un sistema, proceso o negocio. El método Siliberti, ¿no?, que este enfoque de carácter cualitativo combina dos matrices de criticidad. Una construida desde la óptica de seguridad de los procesos y otra construida de la óptica de impacto en la producción. El mantenimiento basado en criticidad. El mantenimiento basado en criticidad equilibra el nivel de criticidad desde la óptica del proceso igualmente al de seguridad, estableciendo un reporte de criticidad que establece un rendimiento de la inversión a las compañías para sus esfuerzos de integridad mecánica. Entonces, cuando nosotros hablamos de matriz de priorización y criticidad de activos, también vamos a ver que hay estrategias, como ya lo hemos dicho, y la estrategia es el RCM y la reducción de los costos totales. El costo total de mantenimiento de inactividad va a tener, ¿no?, un costo de paradas, un costo de mantenimiento, un costo, ¿no? Sin RCM van a ser más altos, con el RCM van a ser más bajos, pero esto tiene un efecto financiero, ¿no? Este efecto financiero es que podemos reducir, ¿no?, un 40% por cada unidad productiva. Optimización de López con el RCM, eliminación entre el 20 y el 30% de tareas, ¿no? También tenemos la protección de los ingresos con el RAM, disponibilidad, menor horas de parada, mantenibilidad, ¿no?, reparaciones rápidas, reduciendo el costo de no calidad y asegurar los pedidos. Cada hora de parada es producción perdida, el lucro cesante. La ecuación estratégica, el RCM, es la eficiencia del gasto, donde es igual al RAM, retorno a la inversión, y la excelencia operacional. Vamos viendo también el FMA, ¿no? Cómo hacer nuestro plan está, vamos a ver, que está en función a análisis de modo de falla y efectos, el proceso de revisar sus sistemas, componentes y ensamblajes para identificar posibles escenarios de falla. O sea, el FMA, ¿no?, que ya es la técnica, la herramienta de lo que hemos hablado anteriormente. Esto también aumenta la confiabilidad y la seguridad de los productos y procesos, reduce los costos y desperdicios, mejora la satisfacción de los clientes, perfecciona la planificación, promueve la mejora continua y el FMA documenta y registra las fallas, aprendiendo con los errores y aplicando las mejores prácticas. Vamos a tener identificadas las fallas, reducir los costos de garantías, incrementar la confiabilidad, incrementar la satisfacción,
proceso de desarrollo y documentar los conocimientos sobre los procesos. El FMA, o análisis de modo de falla y efectos, identifica modos de fallas potenciales, que implica descomponer el sistema en sus componentes, luego comprender las posibilidades de falla de los componentes y evaluar sus consecuencias. Todo lo que estamos viendo asociado a un RCM, ¿no? Un ISO 14224 y lo que nos pide el control y seguimiento de lo que es gestión de activos de la ISO 55000. Entonces, vamos viendo, ¿no? Debido a esta flexibilidad de análisis modo de falla y efectos, puede utilizarse en diversos contextos, realizándose en diferentes tipos de FMA. FMA de diseño, DFMA, el FMA de diseño, DFMA, que se realiza durante la fase de diseño del producto, del proceso, cuando el PFMA debe aplicarse durante la fabricación de producción de un producto. Y el SFMA, finalmente tenemos el FMA del sistema, representado por el acrónimo de SFMA. Este es un análisis más generalizado de fallas sistemáticas, podemos describirlo como un FMA de diseño, pero para todo el sistema. Por eso lo llamamos el SFMA. ¿Para qué sirve el FMA? Es un método que nos hace pensar si se produce esa falla, cuáles serán las consecuencias, el objetivo de disminuir el máximo de la posibilidad de que suceda la falla, removiendo lo que se provoca. ¿Cómo aplicar el FMA? Ahora que se sabe que el FMA y qué tipos existen, ¿no? Es hora de aprender cómo aplicar las técnicas en una organización. Es fundamental que el análisis se realice con orden correcto. Paso 1, paso 2, paso 3, donde hablamos de planificación y preparación, análisis de estructura, análisis de función, y esto está en función análisis del sistema, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a ver en esta parte, ¿no? Cómo está estructurado, cómo está jerarquizado, cómo está agrupado, ¿no? Procesos, subprocesos, flotas, grupos, equipos, ¿no? Entonces, sistemas funcionales y componentes. Hasta ahí, todo lo que es el análisis del sistema. Y el análisis de falla y riesgo ya está asociado al análisis de la falla, porque ya tenemos estructurado y jerarquizado equipos, sistemas funcionales, componentes, ¿no? ¿Dónde falla? La optimización. ¿Qué podemos hacer en cada uno de ellos, ¿no? ¿Cómo optimizarlo? Y documentación de los resultados, porque esa optimización va a ir, por decir, ejemplo, si tenemos un sistema motor, y este sistema motor es el que más problemas me da, ¿podemos optimizarlo? Claro. Podemos incrementar o bajar esa frecuencia de fallas, ¿no? ¿En función a qué? Que podemos ajustar la frecuencia, la estrategia de planificación. Y vamos al paso 1. Se puede optimizar, ¿no? Lo hacíamos cada 250 horas, pero por un tema operativo, por un tema logístico, por un tema de capacidad de mantenimiento, tenemos que hacerlo cada 200 horas. O sea, podemos ajustar. Como al revés, ¿no? Podemos haber hecho algún tema de seguimiento, ¿no? Técnicas predictivas donde el análisis de aceite nos muestra que el desgaste es bien controlado porque el ambiente está liberado de partículas, o sea, de polución, ¿no? Porque hay una muy buena ventilación, donde tenemos unas vías muy mantenidas y por lo tanto también no contamina, no se generan esos espejos de agua o piscinas de agua que pueden contaminar los sistemas de donde se encuentran los lubricantes o los puntos de engrase, y por lo tanto
podemos salir de un mantenimiento, ¿no?, de cada 250 horas y llevarla a unas 275 horas. ¿Posible? Sí. Ahí está el paso 6, lo que es la identificación, porque los riesgos bajan, ¿no? Los riesgos disminuyen, la probabilidad disminuye, porque estamos eliminando ciertas condiciones de esos riesgos. La documentación de los resultados, todo tiene que ser documentado para poder seguir haciendo el análisis, ¿no? Para equipos similares, ¿no? Si funcionó para los Scoop, ¿por qué no puede funcionar para los Jumbo? ¿Por qué no puede funcionar para los Mixer? ¿Por qué no puede funcionar para los utilitarios? Es aplicable, ¿no? Y nos sirve como una línea base para seguir, por eso todo tiene que ser documentado. Conclusión, la implementación del FMA, ¿no?, es un paso fundamental para garantizar calidad y la seguridad de los productos y procesos en una organización. A través de las diferentes aplicaciones como el DFMA, diseño, el PFMA, proceso, y el SFMA, sistema, la técnica proporciona un enfoque sistemático y detallado para el análisis de falla en diversas fases del ciclo de vida del producto o servicio. Vamos a tener el FMCA, ahora ya no es el FMA, es el MECA, o análisis de modo de falla, efectos y su criticidad. Por sus siglas en inglés, es una metodología para identificar y analizar todos los modos de fallos potenciales de las diferentes partes de un sistema, además de los efectos que estos fallos pueden tener en el sistema y cómo evitar sus fallos, mitigar sus efectos en el sistema, ¿no? Entonces, el análisis modo falla, o MFCA, es una metodología que permite identificar las fallas potenciales en un activo. Así facilita la detección de acciones para reducir, eliminar el riesgo asociado a ellas. Entonces, vamos a ver que compruebe y gestiona posibles fallos en sistemas, productos o procesos, ¿no? Y estamos hablando del FMA, pero dice no solo el modo de fallas y efecto de fallas, sino que también la criticidad y sus consecuencias. Esa es la diferencia con el FMA, porque aquí vamos a analizar criticidad y consecuencias. Tiene como objetivo centrarse en los modos de falla más críticos y se refiere a aquellas que podrán tener impactos severos en la seguridad y el desempeño. ¿Cuál es la diferencia entre el FMA y el FMCA y el FMA? El análisis modal de fallos y los efectos FMA es pariente cercano del FMCA. Al igual que el FMCA, el FMA identifica posibles fallos y estudia posible efecto dominó de cada uno de ellos. Puede ser útil considerar el FMCA como la siguiente etapa después del FMA. Podemos ir por algo mucho más práctico, como el FMA, y luego agregar el FMCA, porque lleva los mismos principios, sino que tiene un adicional con el tema del análisis de la criticidad y de las consecuencias de falla. Dice, idealmente las operaciones deberían utilizar el FMA como el FMCA. Juntos, ambos enfoques identifican los modos de fallo, determinan su impacto en el producto final y optimizan el uso de los recursos de mantenimiento. Dice, profundidad de análisis. El FMA solo se enfoca en identificar y evaluar posibles modos, causa y efecto de falla. El FMCA se basa en FMA agregando una evaluación de criticidad. Además de los modos de falla, evalúa un impacto potencial en el sistema o proceso. Este paso adicional ayuda a identificar otros modos de falla con grado de severidad. Evaluación de la criticidad, de la misma manera, el FMA, el FMCA, el FMA analiza, no asigna un valor de criticidad a cada fallo. El FMCA evalúa la criticidad en cada modo de falla, complejidad y casos de uso, asignación de recursos, aplicación industrial, ¿no? Y en resumen, para no ir tanto a la literatura, pero acá vamos a ver, ¿no?, cómo el FMA y el FMCA tienen una relación. Por eso les decía, primero la primera etapa con un FMA y luego el FMCA. Agregando lo que no tiene el FMA, que es el análisis, ¿no?, de criticidad, ¿no?
el indicador de fallas y el riesgo de la gestión de calidad, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver los, eh, la diferencia en el análisis. Está en el análisis de criticidad, datos de tasa de fallas, evaluación cuantitativa de los riesgos, son los que marcan la línea divisoria entre ambas metodologías. Esta parte es la que realmente lo diferencia uno del otro. El método FMA es muy similar al método FMCA, sin embargo, se detiene antes de llegar al análisis de criticidad. ¿Cómo funciona el MFCA? Es un paso final para implementar, es determinar la criticidad en cada falla definida. Esta criticidad ayuda a priorizar las reparaciones y las estrategias de mitigación. Vamos a encontrar en el mercado muchos software, ¿no? Los cuales nos ayudan, ¿no? A gestionar el tema de las fallas, donde vamos a ver funciones de edición de diagrama, donde vamos a agregar forma, donde vamos a hacer relleno de color, imágenes, enlaces, mapas de árboles, diagrama de espina de pescado, organigrama, ¿no? Y vamos a ver los software como el Map, el Visual Ant, el Reliasoft, el Datalyzer, el Relance, FMA y así, ¿no? Una serie de software que nos ayuda ya a hacer justamente este análisis de manera sistemática, de manera ordenada y que va abriendo como un abanico, ¿no? Su análisis para cada modo de falla que vamos a analizar. ¿Qué es el árbol de decisiones? Ya, el árbol de decisiones, que también es un diagrama en el que representa las decisiones que se deben tomar, los diferentes escenarios que pueden ocurrir y todos los posibles resultados. Por lo tanto, un árbol de decisiones sirve como ayuda para tomar una decisión en el que se debe tener en cuenta varios escenarios posibles. Los elementos de un árbol de decisiones van a ser el nodo de decisión, el nodo de probabilidad, el nodo final, ¿no? Entonces, este nodo de decisión corresponde a una decisión que se debe tomar en el árbol de decisión. El nodo de probabilidad simboliza que puede tener varios escenarios y cada una de las ramas que sale un nodo de probabilidad representa un escenario. Y el nodo final representa un resultado, por lo tanto se identifica fácilmente porque no sale ninguna rama de ello. Es el nodo terminal. Vamos a hacer un árbol de decisiones, los 5 pasos para crear un árbol de decisiones, ¿no? Vamos a ver, empieza por una idea, agrega nodos de oportunidades, empieza esa idea, la lluvia de ideas, ¿no? Agregar nodos de oportunidades y decisiones, expandir el diagrama hasta llegar a los puntos finales, calcula los valores del árbol, evalúa los resultados. Un ejemplo de la aplicación de un árbol de decisiones, los dejo para que ustedes los vean, si no nos va a quedar mucho tiempo, ¿ya? Criterios de frecuencia óptima y economía del mantenimiento, ¿no? Los requisitos de las actividades de mantenimiento no permanecen estables, sino que cambian cuando cambian los entornos de negocio y tecnológico. Por lo tanto, la función de mantenimiento debería evaluar continuamente sus objetivos, sus modos de funcionamiento y modificarlos cuando sea necesario. Todo esto va asociado, ¿no? Como les decía, pues, ¿no? A ciertos requerimientos, ciertas normativas que nos vienen siendo alineados de la gestión de activos, de la confiabilidad con el RCM, de las terminologías aplicables, ¿no? La 13306, y que va también a un tema de mantenimiento. El modelo de decisión costo-riesgo, para determinar la frecuencia óptima de inspección se requiere la construcción de 2 curvas, ¿no? El punto óptimo. Y cuando nosotros vemos estos riesgos, costo, pero todo esto sale de ese análisis criticidad modo falla. El modelo de decisión costo-riesgo, la curva del nivel de riesgo, probabilidad por consecuencia, la curva del costo de inspección,
costos directos más costos indirectos, y la curva del impacto del negocio, que resulta de la suma punto a punto de la curva del riesgo. El modelo de decisión del riesgo, el modelo del costo, el riesgo puede destacarse tres curvas que varían en el tiempo. El análisis de la ecuación de riesgo permite entender el poder de este indicador. Un modelo de decisión de costo-riesgo se comporta como una balanza que permite pasar la influencia de ambas magnitudes, probabilidad de falla y consecuencia de falla, ¿no? La alta frecuencia, la baja consecuencia, el típico de equipo rotativo, fallas, pérdida de la función. Por el otro lado, la baja frecuencia, alta frecuencia, típico equipos estáticos, y la falla y pérdida de integridad mecánica. Por un lado es alto en lo que es consecuencia, y por el otro lado en lo que es fallas, frecuencia de fallas, ¿no? Tareas basadas en condición, cualquier tarea basada en condición que se seleccione, predictiva, basada en condición, o tareas de monitoreo de condición, debe satisfacer los siguientes criterios adicionales. Debe existir una falla potencial. Debe existir un intervalo entre lo que es no. He mostrado, ¿no?, lo que es la parte del RCM, ¿no? Vamos a ver, un minuto. Ya está. Entonces, hasta aquí hemos visto, ¿no?, ya nosotros que dentro de lo que es la gestión estratégica de activos, vamos a tener, ¿no?, la ISO 55000, la ISO 55001, la ISO 55002, ¿no?, la que norma, estructura y la que implementa. Y por el otro lado, cómo la ingeniería y confiabilidad se aplica a esta gestión de activos. Todo lo que nos va pidiendo la ISO 55001 y en lo que es la confiabilidad va aplicando a los requerimientos del ISO 55000. Ahora sí, estoy atento a sus consultas. Voy a leer el chat. Ahora sí, atento a sus consultas. No, no veo consultas. Cuando hablamos de la J1011 y la J1012, que son precursoras de lo que es el RCM, ¿no?, el ISO, RCM 14224, eh, tiene, tiene un impacto, ¿no?, porque esto ya lo normaliza, ¿no?, en una sola norma, lo cual lo estandariza para su aplicabilidad y su nexo con otras, ¿no?, como la 13306 o simplemente normas como la ISO 55000, ¿no?, donde prácticamente detalla lo que la norma, cuando van a ver la ISO 55000, no es que no se especifique, no es muy grande, es muy pequeña, muy conceptual, y hay que abrirla y literalmente hay que entenderla frase a frase. Pero aquí ya cuando nos vamos a estas normas como la 14224, 13306, vamos a ir entendiendo, ¿no?, las terminologías, la implementación propiamente dicho, y esto está basado en lo que es la gestión de activos, ¿no?, con lo que es la confiabilidad, ¿no?, incluyendo el tema de estructurar una gestión de mantenimiento, porque ahí ya nos habla de los tipos de mantenimiento que vamos a utilizar. También nos dice cómo evaluar, ¿no?, cómo estructurar la criticidad
y las técnicas de abordaje que vamos a realizar a cada uno de los activos. A ver, ¿hay consultas? ¿Alumnos? Vamos. ¿Alguna consulta? Sí, ingeniero, ya he activado los micrófonos para que así los estudiantes puedan levantar su mano y poder realizar su consulta de manera ordenada. ¿Ya están activos? Por favor, ahora sí entonces. Por eso no tenía consulta. ¿Quedó claro este tema del RCM aplicado, lo que es la gestión de activos en la ISO 55000, ISO 55001? No hay ningún mensaje, no hay ninguna consulta. A ver, adelante, Gonzalo, te escucho. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Buenas noches con la sala. No me quedó un poco claro el tema de la criticidad de los activos. Esto tengo esta duda porque, mira, actualmente donde laboro tenemos una flota de equipos, ¿no? Y no tenemos bien estructurada, digamos, estos conceptos para darle atención a los equipos, ¿no? Y cómo podía, digamos, priorizar, dada la necesidad de la operación que tenemos, qué conceptos puedo utilizar para poder, digamos, dar esta estructura, ¿no? De criticidad de los equipos. Ya, mira, lo que pasa es que la criticidad de los equipos, como decía, ahí hay ciertos factores, ciertos riesgos que tienes que identificar para empezarlo a mapear, a los cuales tienes que cuantificar y a los cuales tienes que empezar a evaluar, ¿no? Generalmente este tema eh, de lo que hablamos la criticidad del mantenimiento, ¿no? Podríamos decir de que por un lado tenemos la criticidad y por el otro lado tenemos el modo falla. Y esa criticidad modo falla lo que nos permite, ¿no? Es generar, ¿ya? Eh, un, una evaluación de cada uno de ellos y de ahí determinar el abordaje con las tácticas en función a las técnicas. ¿Qué quiero decir esto? Por decir, hacerle mantenimiento preventivo, hacerle monitoreo por condición a los equipos críticos para ciertas técnicas mecánicas, eléctricas, instrumentales. Miren, les voy a presentar algo en la pantalla. Aquí estamos viendo. Ustedes van a tener, ¿no? Un listado de equipos, ¿correcto? Y este listado de equipos tiene que tener una matriz para hacer la criticidad, ¿no? Los factores de riesgo, ¿no? De cada uno de ellos está asociado a qué? Perdón. Está a una matriz de riesgo, ¿no? Donde se va a definir ya, uno, la seguridad, y por el otro lado, vamos a ver que cada uno de ellos está bajo un concepto, un factor de riesgo, la falla del equipo, el impacto en el medio ambiente, no tiene efecto sobre la calidad del producto, ¿no? Y vamos a ir mapeando y vamos a tener un ABC, ¿ya? Hasta aquí es criticidad, pero cuando nos vamos al modo falla, vamos a tener una tabla similar, pero en modo falla. Y la criticidad por el modo falla
vamos a tener el abordaje, las técnicas que vamos a aplicar. Por eso es importante, ¿no?, el mapeo de todos los activos para de esa manera hacer este trabajito inicial. No sé si te quedó claro ahí, Gonzalo. Sí, gracias, profesor. Ahí ya un poco más que nada para ver cómo es más o menos la estructura, digo, ¿no? En estos, y bueno, con los equipos que yo trabajo, ¿no? Un ejemplo, me queda ahí claro la matriz que usted que presentó. Correcto, ¿no? Entonces, todo lo teórico, porque yo lo que estaba mostrando es la parte teórica, lo que dice una norma, lo que dice la otra norma, su aplicabilidad, los conceptos, cómo va abriendo, pero resumen esos cuadros que te estoy mostrando y que eso no te lo trae ninguna normativa, los tienes que elaborar conceptualmente de lo que vas entendiendo de cada uno de los conceptos de estas normas. ¿Alguna otra duda? Eh, Vamos, alumnos, ¿alguna otra duda? Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, ingeniero, una consulta acerca de, para ver la eficacia del sistema de esta ISO, ¿qué KPIs o qué indicadores podría utilizar para evaluar la eficacia? ¿La eficacia de la confiabilidad, te refieres? O de repente más del desempeño de activos, Ya. o también de mantenimiento. O no sé si lo tenga a la mano o de repente es algo más general. Ya, a ver, lo que pasa que para lo que es el tema de los activos, ya hay indicadores, ¿no? Que nosotros, la confiabilidad la medimos con el MTBF, ¿no? El MTBF es prácticamente nos indica en cuánto tiempo va a fallar el equipo. Mientras más se acerque, ¿no?, a su próximo mantenimiento, es mucho más eficiente, ¿no?, nuestra confiabilidad. Nuestra mantenibilidad, mientras más bajo sea, va a ser mucho más eficiente el MTTR, el tiempo para ponerlo operativo el equipo, ¿no? Entonces, ahí hay dos indicadores, ya tienes mantenibilidad y tienes confiabilidad. Y también tienes la disponibilidad de el tiempo, ¿no? De todo el tiempo que se tiene un equipo, ¿no? Un horario, ¿no? 24 horas, ¿cuánto tiempo lo tienes disponible? Entonces también vamos a ver la disponibilidad. Entonces, esos son nuestros indicadores base para ver un tema de eficiencia, ¿no?, en lo que es confiabilidad, ¿no?, especialmente el MTBF. El MTBF lo vas a poder analizar, ¿no?, de manera básica, como también lo vas a poder analizar de manera estadística, ¿no?, con el tema ya de valores, de factores, ¿no?, de varianzas. Vas a utilizar Weibull, vas a utilizar Six Sigma, pero el indicador no varía, siempre vas a tener eso. Uno, la disponibilidad y la indisponibilidad. Entonces, la confiabilidad, como te dije, está en función a, mientras más alto sea el tiempo para poder, estadísticamente, mientras más alto sea ese tiempo en el cual falla el equipo, entonces te vas acercando más a ese 100%, ¿no? Que generalmente se da en muy pocos equipos, ¿no? Casi todos tienen, inclusive para hacer mantenimiento. Ustedes saben, las horas que le quitas, ¿no?, según la estructura que hemos visto en la 14224, esas horas de mantenimiento afectan a la confiabilidad, a la disponibilidad, ¿ya? Y a la confiabilidad nos afectan las fallas. Por lo tanto,
Si no tienes ninguna falla, tu confiabilidad es al 100%. Ok, ingeniero, muchas gracias. Ok. Buenas noches. Sí, buenas noches. Ingeniero, en la práctica podríamos tener algunos casos como que un plan de mantenimiento de algún equipo pues no estaría funcionando de forma adecuada, ¿no? Yo tengo datos de falla, tengo las tareas de mantenimiento que realizo. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería su recomendación? ¿Empiezo el RCM desde cero, suponiendo que tengo el equipo, que analizo todas las funciones? Eso me va a tomar algún tiempo, ¿no? Hasta producir un plan final viable. ¿Cuál sería su recomendación? ¿O habrá que tomar algún punto medio, considerando solo los modos de falla presentes y cómo los puedo, cómo puedo mejorar ese plan que ya tengo para que cubra estos modos de fallas que no lo han sido cubiertos? ¿Cómo lo abordaría usted? A ver, para empezar, tú tienes que tener un, como les había dicho, una base de fallas de equipos, ¿no? Porque es la única forma de poder ir midiendo, o sea, debes de tenerlo agrupado, ya tus fallas, jerarquizados. Le voy a proyectar ahorita un ejemplo, ¿ya? A ver, a ver, a ver. Déjame ver. Aquí está toda la pantalla. Ya. ¿No? Entonces, por ejemplo, tú ya, si tienes ya jerarquizadas tus fallas, ¿ya? Si ya los tienes agrupados, ¿no? Tus sistemas, tus tipos de averías, la descripción y códigos de avería y su relación con cada sistema, ¿no? Eléctrico, mecánico, electrónico. Tú vas a tener también las causas de esas averías, ¿ya? Y también vas a tener los componentes a donde se relacionan esas averías, ¿ya? Tú vas a poder tener. Preventivo programado ni el sistemático preventivo, solamente las fallas. Paró el equipo y por lo tanto es un evento y por lo tanto también es una falla. Entonces, vamos a empezar a tener, ¿no? Nuestros eventos de falla, ¿no? ¿Ya? Y por lo tanto vamos a poder identificar qué equipos y qué componentes, ¿no? Son los que necesitan ser atendidos, ¿ya? Vamos a empezar a jerarquizar esos equipos, ¿ya? Inclusive vamos a poder ir viendo, ¿no? Quién tiene más eventos o quién tiene más horas y hacemos los paretos para empezar a hacer la búsqueda, ¿ya? Hacer el análisis causa-raíz para hacer mejora. Entonces, ¿en qué termina la última parte que hablábamos? Que era la eficiencia, ¿no? O sea, ¿qué tan, eficaz, eficiente, ¿no? Eficaz es que lo levantamos en el tiempo requerido, pero eficiente es que lo hacemos anticipadamente, o sea, más con menos, ¿no? Podemos hacerlo de manera anticipada inclusive. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Es que tenemos que tener jerarquizado, agrupado, mapeado, sea por un sistema que luego lo podemos llevar a una base de datos y esta base de datos podemos reportearlo. Porque recuerden que algunos RPs es tan complejo hacer desarrollos, configuraciones, pero sí podemos sacarlo y tener una base de datos como para poder hacer los análisis, ¿no? ¿No? Podemos hacer tranquilamente análisis de
por fechas, ¿no? Podemos, este es un simple Excel, pero que nos ayuda, que es mucho, ¿ya? Nos va ayudando a empezar a generar un tema de reportabilidad, ¿no? La idea está justamente en esta parte, la parte de jerarquización. Esto nos va a ayudar. Hoy ya hay manejo de base de datos, hoy ya tienen el Power BI, hoy ya tienen inteligencia artificial, donde esta data ahora puede proyectarse. Todo lo que tú tienes hacia atrás, regresiones lineales que te llevan hacia adelante con proyecciones. Por lo tanto, y te puede generar alertas, puedes generar un sinnúmero de información solamente como una data de estas, para ir levantando todos esos paretos, todo ese 20% que te genera, ese 80% de fallas, ¿ya? Que aplica a un 20% de equipos. Entonces, tenemos que disminuir eso, ¿no? Tenemos que eliminar esas fallas para que esos equipos mejoren sus indicadores de disponibilidad, mantenibilidad, confiabilidad. ¿Te aclaró en algo? ¿Te quedó claro? Sí, me quedó claro que obviamente tengo que tomar los datos de falla. Quería hacer el puente a cómo mejoro mi plan de mantenimiento actual, eh, teniendo toda esa data, porque yo sé que algo no me está funcionando por ese número de fallas que tengo. ¿Cómo lo mejoro ese, considerando todo ese historial de fallas, cómo mejoro ese plan? ¿Tengo que hacer el RCM de cero o ya tengo que solamente atacar y mejorar el plan en función a esos subsistemas o sistemas que están fallando? Mira, lo recomendable, porque si empiezas de cero, es porque estás evitando historiales. Si tú ya lo tienes implementado, es utilizar lo que tú ya tienes y ahora mejorarlo, ¿no? Utilizar el SMED, el FMCA, para mejorar, ¿no? Justamente esa evaluación de riesgos, ¿no? Vas a mejorar frecuencias, vas a incluir actividades que no estaban incluidas anteriormente, ¿no? Y de tal manera que tu descripción va a variar, los tiempos de ejecución van a variar, los recursos asignados van a variar, pero es en función a lo que ya tienes, ¿no? Porque hacer todo de cero, yo creo que no es lo indicado, porque si no te demandaría demasiado tiempo. Generalmente aquí ya estamos no hablando de proyectos, sino estamos hablando en línea, ¿no? Tú estás dos cosas, monitoreando el día a día y tienes que reestructurar y mejorar para el día más uno, ¿no? O sea, lo que tienes hoy, lo que obtuviste del día menos uno, que lo tienes que analizar el día cero y que lo tienes que mejorar para el día más uno. Entonces, lo ideal es utilizar lo que ya tienes y mejorarlo, utilizando las mismas técnicas. Muchas gracias. Listo, Juan. ¿Alguna otra consulta? Bien, ingeniero. Creo que ya han sido absueltas la mayoría de las consultas. De igual manera, recalco a los estudiantes que si hubiera alguna duda adicional, lo podemos tomar en la siguiente clase, que es el día de mañana. Debido al tiempo ya no nos alcanza para más preguntas. Como repito, el día de mañana es nuestro cuarto módulo, nuestra cuarta clase, y el viernes la última clase con nuestro quinto módulo y su evaluación final. Muchas gracias, ingeniero Máximo, por la sesión del día de hoy. Muchas gracias por haber impartido todos sus conocimientos aquí a los estudiantes. Muchas gracias, Denise, y nos vemos el día de mañana. Gracias a todos, alumnos. Bien, excelente. Que tenga buenas noches, ingeniero. Para los estudiantes que se están quedando, repito, el día de mañana es nuestra cuarta clase y pasado mañana nuestra última clase y también evaluación final. Recuerden que esta evaluación final es de vital importancia para su certificación.
necesitan realizar esta evaluación para poder certificarse, ¿de acuerdo? Y también el valor promocional también está válido hasta el día viernes. Nos vemos el día de mañana al mismo horario de 7:30 de la noche para continuar con la ponencia de este diploma de especialización. El link de asistencia ya ha sido compartido aquí por el chat y también va a ser reenviado por el grupo para que lo tengan en cuenta. Recuerden que la asistencia también es un punto importante para su certificación. Y también vamos a poder enviar la grabación de esta clase del día de hoy, el día de mañana por la mañana. Que tengan muy buenas noches, estimados profesionales. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches a todos.